Éxodo 12 y vamos a leer Éxodo 11. En Éxodo 10 vimos las últimas plagas, las penúltimas. Pero en Éxodo capítulo 11 vamos a ver la última plaga. Esta última plaga es la muerte del primogénito y va a apuntar a la Pascua, ¿sí? ¿Por qué la muerte del primogénito? Acuérdate que los judíos veían al primogénito como algo esencial, ¿no? Como que le podían dejar la herencia y todo. El primogénito lo ven así como los judíos, como ser el primero, el que recibía la herencia, es algo importante, ¿no? Como el escogido, se podría decir que lo veía como el escogido, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios iba a humillar a la nación de Egipto? Pues con la muerte del primogénito. Pero el primogénito no nada más iba a ser que fuera nada más de un lugar, ¿no? Sino sería desde la mesa del rey hasta la mesa del plebeyo, ¿no? O sea, desde el más rico hasta el más pobre, ¿no? Pero que tenía que ser Egipto. Hubo egipcios que en ese momento ellos creyeron y fueron redimidos. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Dios escogió a Israel y lo llamó mi primogénito, porque fue el escogido, fue el pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le decía a través de esta plaga Dios a Faraón? Deja salir a mi pueblo, a mi primogénito, porque los había escogido Dios. Simplemente acuérdate que Israel estuvo en el pueblo de Egipto y en Gosén, en la tierra de Gosén, ¿para qué? Para multiplicarse. Pero Dios les había dicho, esta plaga fue anunciada desde Éxodo 4. Desde Éxodo 4, o sea, Dios le advirtió a Moisés, ¿sabes qué? Faraón no te va a dejar ir, ¿sí? Sino ¿hasta cuándo? Hasta que se anuncie la muerte del primogénito. Vámonos a Éxodo 4, 21 al 23, fíjate. Éxodo 4, 21 al 23. O sea, aquí lo que entendamos y lo importante es saber que Dios ya tenía así cómo iba a sacar al pueblo de Israel. O sea, si a veces nosotros como hombres también vamos a ponerlo en el contexto de hoy en día, eso fue en el pasado, si nosotros a veces como hombres pensamos que Dios no tiene un plan para nuestra vida, o que si Dios no tiene la solución a algún problema que nosotros vemos grande e inalcanzable, tú solamente velo ahí. ¿Sí me entiendes? El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Empezó a obedecer a Dios, ¿sí? Porque creyeron en Moisés. Después van a tener rebeldía, pero el pueblo de Israel en ese momento es obediente a Dios. La obediencia trae bendición a todo el hombre, ¿sí? La obediencia va a traer bendición a tu vida, ¿sí? ¿Qué era lo que quería Dios? ¿Por qué formó a la nación de Israel? ¿Por qué la hizo una nación? ¿Por qué lo llamó mi primogénito, el escogido? ¿Por qué? Porque Él le quería dar sus estatutos y sus mandamientos, y que ellos estuvieran en sus estatutos y sus mandamientos, y que ellos guardaran sus leyes. ¿Pero qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Después se va a rebelar en contra de Dios. Pero al principio Dios los escogió, por eso lo llamó mi primogénito, y por eso manda esta última plaga. Fíjate, vamos a Éxodo 4, 21 al 23, y ve lo que dice. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Fíjate, en algunos textos vamos a ver que Dios endurece el corazón de Faraón, pero realmente, ¿quién tenía el corazón endurecido? Faraón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en Faraón, hay orgullo, ¿sí me entiendes? ¿Y qué hay en el hombre? El hombre no es que quiera hacer lo malo, o sea, el hombre que no es creyente no es que quiera hacer lo malo, no es que quiera ser así mala persona. ¿Qué hay en el hombre? No busca a Dios. La Biblia te dice así, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, sepulcro abierto es tu garganta. ¿Qué era lo que Dios estaba mostrando a través de las maravillas también? Le estaba dando oportunidad a que Faraón y el pueblo de Egipto se arrepintiera de sus pecados, así como Dios lo hace aquí en la tierra, ¿sí? A veces Dios manda así que advertencias, ¿no? Señales. Y al pueblo de Israel se lo hizo, Dios le mandaba advertencias, señales. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel realmente? Ellos buscaban una señal y Jesús mismo los reprende, ¿no? ¿Ustedes qué buscan? Señales del cielo. Pero las señales ya están dadas, aquí estoy en carne. ¿Sí? ¿Qué era lo que buscaba Egipto en ese momento? Buscaba señales. ¿Buscaba qué? ¿Sí? Buscaba que otra vez Dios restaurara todo ese lugar. Pero no tenían un arrepentimiento verdadero. Había orgullo en el corazón de Egipto y había orgullo en el corazón de Faraón. Y en el hombre eso es lo que hay. A veces hay orgullo y Dios tiene que quebrantar al hombre. Por eso la Biblia dice que Dios
resiste a quienes, a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate, 21 al 23 sigamos, dice: pero yo endulceré su corazón, y dirás el 22, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué lo llamó su hijo, su primogénito? Porque lo escogió. El primogénito es el escogido, Israel era el escogido. Todo esto va a apuntar ¿a quién? A Jesucristo, ¿sí? Ve, cuando tú leas Colosenses capítulo 1 del verso 15 en adelante, Pablo lo dice así, dice que Dios hizo la creación ¿para qué? Para el primogénito, para reconciliar, porque a él le gustó habitar en él, ¿no? Sí, fíjate, vamos a leer el verso 23 y después vamos a Colosenses 1:15. Dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Cómo llamó Dios a Israel? Mi hijo, mi primogénito. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios con esta última plaga? Humillando al primogénito de Israel, de Egipto, ¿sí? ¿Por qué lo hizo Dios? Para mostrar que Él tenía el poder, la soberanía, que ese pueblo era un pueblo que vacío, vano, que vivía en sus pecados. ¿Ves? Fíjate, y dice así: mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué era lo que le demostraba Dios a Egipto? El poder, la soberanía. ¿Qué es lo que le demuestra Dios al hombre? Yo soy soberano, yo tengo el poder, yo tengo la verdad, la justicia. Pero ¿qué hace el hombre? En ese momento Egipto, ¿qué hacía? Tenía orgullo. Ellos confiaban en sus dioses, en sus deidades. ¿Qué es lo que tiene el hombre hoy en día, en este momento? A veces tiene orgullo. Y el hombre necesita ser quebrantado. Y aún en el quebrantamiento el hombre aún no se arrepiente. ¿Sí? ¿Es una falta de qué? De fe. ¿Es una falta de qué? De buscar a Dios. Todos los hombres necesitamos humillarnos delante de Dios. Todos los hombres lo necesitamos. Él mismo se ve a Colosenses capítulo 1, ve lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, ahorita leemos los versos, esto es como una introducción del capítulo. Colosenses 1, verso 15, fíjate, ve lo que dice el apóstol Pablo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué Dios habrá entregado a Jesucristo? ¿Y por qué lo llamó mi hijo? ¿Y por qué llamó primero a Israel mi hijo, mi primogénito? ¿Ves? Porque la salvación era a través de los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? Se rebelaron en contra de Dios. Se rebelan en contra de Dios. No quisieron, ¿qué? Seguir al Señor. ¿Qué dijeron? No. Vamos a crear nuestra propia religión, vamos a crear nuestros propios dioses. En el desierto se quejaron, murmuraron, estaban siendo probados en el desierto, se quejaron, murmuraron, dejaron a Dios. ¿No es similar a veces así con el hombre hoy en día? Y hasta con el mismo creyente a veces somos así. Y Dios les dio serie de oportunidades, ¿no? Hasta el último profeta, Malaquías. Y les levantaba profetas para que hablaran de parte de Dios. Pero ¿qué hacía realmente el hombre? El hombre realmente, ¿qué hacía? Bueno, el judío en ese momento, ¿qué hacía? Rechazaban a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó una oportunidad para todos los hombres. Dios se quería dar a conocer a todas las naciones a través de ¿quién? De su primogénito. ¿Quién era su primogénito? Israel. ¿Pero qué hizo Israel? Desechó a Dios. Y ahora el primogénito, que es Jesucristo, desciende del cielo, se encarna. ¿Y qué hace? Morir por los pecadores. Todo esto de la última plaga va a apuntar a Jesucristo, y también la Pascua va a apuntar a Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. Toda la palabra. Fíjate, el verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en Él, en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Iglesia, acuérdate que no nada más es así, si me entiendes, el templo. La iglesia somos el conjunto de creyentes, los que hemos creído, los que hemos vuelto a nacer, los que estamos tratando de guardar la palabra, los que estamos obedeciendo a Dios, los que estamos prosiguiendo en el blanco. Aún con nuestros errores nos estamos tratando de esforzar, porque no hay hombre que no peque en la tierra, así lo dijo Salomón, no hay ninguno. Pero tú lo estás reconociendo por su santidad, por su poderío, por su grandeza, porque Él es el primogénito de toda la creación. Fíjate, y dice, entonces, Él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué hizo Jesús? Murió y ¿qué hizo? Resucitó de la muerte y te dio vida. Eso fue lo que hizo Cristo a través del sacrificio en la cruz, te dio vida. Por eso la Biblia dice en Juan 10:10 que Él ha venido a que tengas vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Y aún en la tierra, en este mundo caído, Él te da la vida, te da la paz, te da la tranquilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así, que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando yo me sujeto a Dios, las cosas que van a pasar, Dios por lo menos en este mundo caído nos va a dar la paz, nos va a dar la bendición, nos va a dar ¿qué? El gozo, ¿sí? En este mundo caído, a pesar de tener pruebas, aflicciones, luchas, es el Señor quien te va a dar esa paz. No tú, no tus fuerzas, no lo que tú hagas, tu intelecto, es Él. Fíjate, ahora dice, el primogénito entre todos los muertos para que en Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué apuntaban los dinteles en Éxodo 12? Ahorita tú lo vas a ver, las puertas de los dinteles. Un cordero, un alma inocente que apuntaba sacrificio, y en los dinteles marcar los dinteles. ¿Para qué? Mostraba la redención, para que el ángel de la muerte pasara desapercibido. Y esto apunta ¿a quién? A Cristo, porque Él es la reconciliación. Dios quería reconciliar a todas las naciones a través de Israel. Pero Israel, ¿qué hizo? Desechó a Dios. Y ahora, ¿quién descendió del cielo? El primogénito, el Hijo. Dios en la carne. ¿Ves? Y ahora ha reconciliado tanto las cosas en el cielo como en la tierra por medio de la cruz. Solamente ha sido a través de Él, simple gracia, favor inmerecido. Todo el creyente, cuando nos captamos, porque a veces decimos, yo tengo un Dios poderoso que abrió el mar. Sí, sí lo tenemos. Pero también fuimos, ¿qué? Escogidos, así como Israel, por simple gracia, por simple misericordia, por simple amor. No merecíamos. Todo lo que los hombres merecen sin Cristo, ¿qué es? La muerte. Así como los egipcios en ese momento, su primogénito, estaban siendo juzgados. Todos los hombres. Esa muerte del primogénito es porque Dios está juzgando a la nación de Israel por sus pecados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios hace con el hombre? Dios nos habla de que hay un juicio después de la muerte. Pero si nosotros ya somos reconciliados a través de la sangre, que habla mejor de la de Abel, si nosotros somos reconciliados en Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos la salvación y con Él tenemos la vida eterna, porque Él es la reconciliación, porque hay una separación entre Dios y los hombres a causa de ¿qué? Del pecado original. Por eso Dios toma la nación de Israel, porque el mundo es caído y Dios se quería anunciar a todas las naciones a través de Israel. Fíjate. Ahora, sigue en esta parte, el 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿ves? Nosotros no éramos judíos, nosotros éramos gentiles, nosotros estábamos en contra de Dios, estábamos en oposición en contra de Dios, y tal vez apenas volvimos a nacer como hombres. Bueno, nacimos de nuevo, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Nos reconcilió. Sí, éramos enemigos extraños de la cruz. Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Dios forma a la nación de Israel para ser un pueblo que santo, de sacerdotes, un pueblo que viviera en sus preceptos, en sus mandamientos, que caminara conforme a Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo la nación de Israel? Desecha a Dios totalmente. Sí. Fíjate, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, verso 23 de Colosenses 1, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva, la nueva noticia. Cristo murió por los pecadores. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Permanece firme en el Evangelio, con firmeza, ahí en el Evangelio. Fíjate, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Un hombre perseguidor de la iglesia, ¿no? Un hombre que era judío, que sabía de la Pascua, que sabía de la fiesta de la dedicación, del Yom Kippur, del Rosh Hashanah, de todo, ¿no? Lo que los hebreos saben. Y después, ¿qué hizo? Tiene un encuentro con Jesucristo y ahora ¿quién está predicando? A Jesús.
Y si tú ves Pablo, ¿qué dijo después? Todo lo tengo por basura. Estaba en la mentira, pero ahora en Cristo yo estoy en la verdad. Así es que hay que sentirse como hombre. Ahora en Cristo estamos en la verdad. Fíjate, ahora vamos a esta parte, ya vamos a empezar a leer, verso 1 al 3. Fíjate, entonces Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Ya vimos, vamos verso 11, 1 al 3, Éxodo. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Fíjate, mandó ¿cuántas plagas antes? 8, ¿no? Y la última plaga, ¿cuál fue? La del granizo, ¿no? Me parece. La última plaga fue la del granizo. ¿Y qué hizo la última plaga? Devastó, ¿no? Las cosechas. Devastó lo que ellos tenían, animales, casas, todo, ¿no? O sea, haz de cuenta que vino un incidente muy fuerte, ¿no? A la tierra de Egipto. Podría compararse a lo mejor hasta con un terremoto o algo, ¿no? ¿Sí? O sea, ese granizo no eran bolitas pequeñas, no eran gigantescas, ¿no? Y dice que cayó fuego con granizo. Imagínate, quemó antes las casas. Sí, dice así, ahí dice. Fíjate, las casas a lo mejor yo me imagino, ¿no? Que las casas antes cómo eran, con la parte de arriba, algunas casas como tipo choza, ¿no? Las utilizaban y había como paja, ¿no? En la parte de arriba. Y si cae fuego y granizo, ¿tú crees que no aguanta el granizo y aún el fuego quema las casas? ¿Cómo habrá quedado Egipto en ese momento? Devastado. Si me entiendes, Dios mostró que es su poder, que realmente estaba juzgando a la nación de Israel por sus pecados. ¿Y qué fue lo que hizo Dios cuando juzga a la nación de Israel después? Aún la nación de Israel, de Egipto no se arrepentía, ¿no? La nación de Egipto seguía. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Faraón no se va a arrepentir. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Manda la última plaga, el primogénito. ¿Para qué? Porque el primogénito era el escogido. Ellos creían en sus deidades, en sus dioses. Y sus dioses los podían salvar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Lo ridiculiza a través del primogénito, la última plaga. Fíjate, verso 1 al 3 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Hasta aquí me paro. Fíjate, Abraham, 400 años antes de que el pueblo de Israel entrara a la nación de Egipto, ¿qué fue lo que dijo Dios? Van a tener que ser esclavos, pero yo les voy a restituir, porque esa esclavitud no se va a quedar. ¿Tú crees que Dios no haga justicia cuando el hombre está afligido? Cuando tú te pones a orar, Dios no se hace de la vista gorda, ¿sí me entiendes? A veces estamos en problemas graves, en problemas duros, y a veces hay injusticias en la vida. Pero tú estás viendo aquí que Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel, y esa promesa se cumple. Ellos restituyeron, fueron esclavos, fueron oprimidos, fueron tratados mal. Dios sabe a veces cuando tú estás siendo tratado mal como persona en donde sea, y conoce, y es un Dios justo, y también nos puede disciplinar cuando nosotros estamos oprimiendo a alguien, porque así es Dios. Dios conoce la aflicción del hombre, y Dios, cuando el hombre clama, Dios lo escucha. Fíjate, el verso 3 dice, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto porque era un hombre conforme a Dios, que escuchaba y les anunciaba, y estaban viendo las maravillas a través de la mano de Moisés, que era un hombre escuchado por Dios. Fíjate, ahora dice, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, un hombre valeroso. Acuérdate que Moisés va a servir como un redentor de la nación de Israel. Moisés es un tipo de Jesucristo, porque redime a la nación de Israel a través de la sangre de los dinteles, y después abriendo el mar rojo, y va a la Pascua a celebrar ¿qué? Sacrificio a Dios. Pero la Pascua tampoco representa, así me estoy adelantando un poco, la Pascua para los judíos no representa, es una fiesta en la cual ellos estaban festejando la libertad del pueblo de Israel por ser oprimidos 400 años, pero la Pascua también va a representar que cuando Dios les dice a los israelitas que celebren la Pascua, pero con los panes sin levadura, que lo festejen y que gozan panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un símbolo del pecado. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Va a Egipto y sale de Egipto y va al desierto y celebra la Pascua.
pero era un pan sin levadura, porque era un símbolo del pecado, porque ya habían sido redimidos a través de la sangre. Y eso es lo que el cristiano debe de entender. Cuando tú ya fuiste redimido a través de la sangre de Jesucristo y fuiste lavado con la sangre de Cristo, ¿ahora qué? Pablo así lo dice, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice que nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado y que nos despojemos de la vieja levadura. ¿La levadura qué es? Un símbolo del pecado. ¿Por qué el pueblo de Israel fue a celebrar la Pascua? Era el pueblo santo de Dios. Y fíjate, Dios les da una orden en estos versos también de que ellos tomen un cordero sin defecto, sin mancha, ¿sí? Para que se lo ofrezcan a Dios de lo mejor de lo que tienen. Porque ahí Dios ya les estaba presentando un poco la ley mosaica que después se las iba a dar en el desierto, que ya lo hemos estudiado. ¿Sí me entiendes? O sea, ve hasta dónde apunta todo esto y cómo en el desierto Dios les dice, cosan panes sin levadura. ¿Y la levadura qué es? Un símbolo del pecado. Entonces, si todo el creyente ha sido redimido y lavado a través de la sangre de Cristo, ¿cómo debería de vivir? En vida nueva, quitándose la levadura. Va a 1 Corintios, o sea, no vamos a decir como creyentes, ¿no? Porque a veces puedes sentir la presión, ¿no? O sea, y acabamos de volver a, o sea, acuérdate que es poco a poco, ¿no? O sea, también no vamos a, como creyentes, ya hacer un ejército y, si me entiendes, quítate todo, despójate de todo, no, si me entiendes. El proceso tiene que ser poco a poco. El pueblo de Israel iba a recibir la ley mosaica y la tenían que guardar, pero tenía que ser poco a poco. Pero ellos se rebelan porque no obedecen a Dios. Fíjate, 1 Corintios 5:7, ¿verdad? 1 Corintios, ve lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios. No sé si voy revolviendo a alguien, ¿no? Fíjate, 5:7. Fíjate, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ves? Un hombre que es redentor, un hombre que lo tenían como gran varón en la nación de Israel, en la nación de Egipto, ¿no? Un hombre que lo reconocían, ¿por qué? Porque estaba caminando conforme a Dios. ¿Cómo puede ser? No buscamos la aprobación de los hombres, dijo el apóstol Pablo, ¿no? ¿De quién buscamos la aprobación? De Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, los méritos cuando Moisés los estaba teniendo, porque acuérdate que Moisés al principio todo lo hizo a su fuerza. Moisés, ¿qué hizo? Moisés también era rebelde, ¿no? Y dijo, mi nación está afuera, voy a hacerlo a mi fuerza y voy a hacerlo conmigo mismo, porque a lo mejor yo tengo estudios, capacidad y esto y aquello, pero después Moisés va al desierto y reconoce a Dios. O sea, así es el creyente, ¿no? De repente, ¿no? O sea, cuando nosotros todo lo tratamos de hacer a nuestras fuerzas, a nuestra manera, ¿sí? Y a veces Dios nos manda un poco al desierto, ¿para qué? Para después de ahí ser tratados y después levantar un redentor como Moisés, ¿sí? Porque a veces el hombre también tenemos que ser humillados. Así lo dice la Biblia, ¿no? Dios resiste a quienes, a los soberbios y das gracia a los humildes. Por eso dice, humíllense en la poderosa mano del Señor y cuando sea tiempo, Él nos exaltará. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer todo creyente? ¿Qué fue lo que hizo Moisés en ese momento para ser un varón importante delante de la nación de Egipto? Tuvo que ser humillado y tuvo que humillarse y reconocer a Dios y tener un encuentro con Jesús en la zarza ardiente, ¿no? En el desierto, en el Sinaí, ¿no? Tuvo ese encuentro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo mencionan ese desierto? No es el Sinaí, no, bueno, no recuerdo. Sí es el Sinaí, pero no recuerdo, tiene otro nombre, el monte donde fue Moisés a pasar en el desierto, que Dios se le aparece a través de monte Oreb, es Oreb. Ajá, tiene un encuentro y ahí en Oreb, ¿qué hace Dios? En ese encuentro en Oreb, le muestra, dice, vas a ir y le da instrucciones y le dice cómo le va a hacer. No, Moisés toma su propia decisión y dice, cuando lo hizo, Dios ¿qué dijo? Pero ahora aquí ya está tomando en estos versos como un varón, ¿cómo? Y eso es lo que hace el creyente cuando estás tratándote de sujetar a Dios y cuando estás obedeciendo la palabra y cuando realmente estás entregado a Cristo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hace Dios, cuando tú estás guardando la palabra y te estás esforzando, porque como creyente vas a tener errores, vas a tener luchas, se va a revelar la carne. Moisés sin duda en ese momento, antes de que fuera mencionado como un varón digno en todo el pueblo de Israel, Moisés sufrió ¿qué? Problemas, pruebas, luchas,
estaba peleando también con la carne. Y así es como el hombre, ¿sí? Y tú lo puedes leer también en el Génesis, con Jacob, cuando pelea con el ángel de Peniel. Es un tipo de la carne, Jacob. Y Israel es un tipo del espíritu, ¿no? De ahí nace la nación. Fíjate, entonces, sigamos estos versos, ve. Entonces ya del verso 1 al 3 lo entendimos, ¿no? Fíjate, y entendimos qué fue lo que hizo Dios a Abraham. Dios hizo a Abraham eso, ¿no? O sea, él le dijo, tu nación va a ir esclava, ¿sí? A Egipto, pero yo les voy a restituir con el oro y con la plata. Y se cumple aquí. Dios no los dejó vacíos, ¿ves? Fíjate. Y estas joyas que también ellos utilizan en estos versos, el oro y la plata, ¿es para qué es? Para que después se formen los utensilios del templo. Los utensilios del templo. Pero también acuérdate que primero ellos la embarran, ¿no? O sea, a través de Betel, ¿no? Forman un toro, ¿no? ¿Sí? Fíjate, ahora, vamos a seguir los siguientes versos. Vamos a seguir los versos 4 al 8, ¿no? Ahora, la muerte de los primogénitos es anunciada a Faraón. Vamos al verso 4 al 8. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, ¿ves? Desde el que está como un rey. Dice, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo el primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis de Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Por qué los judíos a veces se jactan del desierto y por qué se jactan de Moisés? ¿Ves? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los libró, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Que desde un perro no moverá la lengua hasta cualquier hombre, ¿no? Porque Dios los estaba guardando en la tierra de Gosén. ¿Y qué hacen los judíos? Hoy en día los judíos piensan, ¿sí me entiendes? Que ¿qué son? El pueblo de Dios. O sea, Dios no los ha desechado, ¿eh? Tampoco vamos a tener antisemitismo, no los vamos a repudiar. Tenemos que tener amor, ¿sí? Pero los judíos se jactan por Moisés, por Abraham, por David, por tener el pueblo, por ser el primogénito. Pero realmente, ¿qué hace Dios? Dice Dios, ¿no? Que Dios no ha desechado a Israel, ¿no? En ninguna manera. Porque Pablo fue también judío, pueblo escogido de Dios, ¿sí? Dios no ha desechado a Israel, pero se jactan porque en ese momento Dios los había guardado. Fíjate, el verso 8 dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Fíjate, ahora, cuando dijo Moisés, mientras Moisés estaba parado quieto ante Faraón por primera vez, Dios lo guió para decir específicamente lo que pasaría a los primogénitos de Egipto. Ellos morirían todos, debido a que los egipcios no dejaban ir al primogénito de Dios. Por lo tanto, habrá un gran clamor. ¿Ese clamor por qué era? Porque el pueblo de Israel, porque el pueblo de Egipto estaba siendo oprimido con la muerte del primogénito. Ese clamor subía a Dios. Fíjate, ellos habían hecho llorar a Israel y Dios usualmente tomó represalias al daño. Fíjate, ve a Santiago, capítulo 5, 1, 4. Y eso es lo que pasa aún en la tierra, ¿no? A veces lo vemos con la iglesia, ¿no? La iglesia a veces sufre opresión en la tierra y todo. Y ve, en el tiempo del juicio de Dios y en este tiempo, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento hubo un gran clamor en el pueblo de Egipto. Ve a Santiago 5, 1, 4. Y ve lo que nos dice Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad, porque la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama
el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. O sea, aquí ¿qué es lo que pasa, no? Sube el clamor del pueblo de Egipto, pero también aparte de que sube el clamor del pueblo de Egipto, ¿qué es lo que hace Dios, no? O sea, los ridiculiza y se dan cuenta que ni su oro, ni su plata, ni las deidades que tienen los pueden salvar. Están clamando ¿a quién? Y así es el hombre, ¿no? Hoy en día el hombre, el que no es creyente, ¿no? A veces ¿en quién confían? En todo, menos en Dios. ¿Y en quién debe de estar la confianza del hombre? En Dios. ¿Sí? Fíjate, ahora, vamos a leer los siguientes versos. Vamos de... Fíjate, vamos a leer esto nada más. Jehová hubo puesto la diferencia entre aquellos quienes son su pueblo y aquellos quienes no lo son. Hay muchas distinciones entre los hombres, las cuales un día desaparecerán, pero permitan recordarles que en un inicio esta es una distinción eterna. O sea, ¿qué es lo que le va a pasar al hombre cuando muere sin Cristo? Tiene que ser juzgado, ¿no? Según las obras de la ley. Fíjate, ve del verso 9 al 10. Vamos del verso 9 al 10. Este capítulo es corto, no, vamos a aventar rápido. Fíjate, verso 9 al 10. De hecho, ya acabamos, ¿no? Y dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y nos envió a los hijos de Israel fuera de su país. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios al final? Humilla a Faraón, pero Faraón que tiene orgullo, ¿no? Lo vemos. Fíjate, y Dios ya sabía cómo iba a responder, ¿no? O sea, Dios ya sabía cómo iba a responder a Faraón. Él ya conocía el corazón del Faraón y Él ya conoce el corazón de todos los hombres. Dice Marcos 4:22 que no hay nada oculto que no tenga que ser manifiesto. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre, conoce el orgullo del hombre, conoce quién lo va a rechazar y conoce realmente quién lo va a seguir. ¿Sí? Fíjate. Dice, Faraón es como el hombre que está endurecido de corazón. Cuando el hombre llega a Cristo y algunos lo rechazan en el quebrantamiento, después de la soberbia viene la caída. Lo tenemos que reconocer en todo. Lo único que tenemos como hombres, ¿qué es? A Cristo. La Biblia nos dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos ¿a quién? ¿A los montes o a quién? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué era lo que tenían en ese momento el pueblo de Israel dentro de Egipto? A Dios y a Moisés como redentor. ¿Y hacia quién clamaban? Pero el pueblo de Egipto, ¿a quién tenía? A nadie. Fíjate, dice, aquí por cuarta ocasión se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. En Éxodo 9:12, en Éxodo 10:20 y 10:27 y en Éxodo 11:10. Pero Dios nunca endureció el corazón de Faraón, sino hasta que él lo endureció primero en contra del Señor y de su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Faraón antes de todo? Sentirse Dios. ¿Y qué es lo que hace a veces también en Satanás? Faraón es un tipo de Satanás, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Satanás? No quiere dejar ir al hombre, ¿no? Dice que ¿quién ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y quedan en la mentira? ¿Quién endurece el corazón del hombre? ¿Quién le hace al hombre tener un velo? ¿Y quién no lo quiere dejar ir? El enemigo, ¿no? O sea, ¿por qué el hombre está cautivo en el alcoholismo? ¿Por qué el hombre está cautivo en la drogadicción? ¿Por qué el hombre estará cautivo? Hoy en día sí lo vemos, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Con el hombre normal. ¿Por qué el hombre no responde a Dios? ¿Por qué el hombre no busca a Dios? ¿Quién no quiere dejar ir al hombre? ¿Quién quiere que el hombre siga muerto en sus delitos y pecados? Hay orgullo dentro del hombre, pero también hay una lucha espiritual. ¿Y quién no deja ir? El enemigo, ¿no? Fíjate, ahora el verso, vámonos a Éxodo 12, nada más vamos a tomar del 1 al 6 hasta el 12. Ahora ya es la Pascua. Fíjate, ¿qué es la Pascua? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y es redimido a través de los dinteles, ya lo dijimos. Fíjate,
Y ya hablamos qué era lo que representaba la Pascua a través de Cristo, ¿no? Con los panes sin levadura. Fíjate, vamos del verso 1 al 6. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, seré este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Aquí es interesante que tomemos en cuenta que el inicio del año judío, anteriormente en la creación, empezaba desde septiembre a octubre con el Rosh Hashanah o el Yom Kippur, el día de la expiación. Antes, en la creación, se inició el año judío en septiembre y octubre, pero ahora va a ser principio de año la Pascua. La Pascua es de abril, ¿sí? Lo que nosotros también conocemos como la Pascua. Y es interesante que entendamos que Jesucristo fue crucificado en la Pascua también, ¿sí? O sea, realmente nosotros vivimos ¿en qué? En el calendario que es romano. O sea, como creyentes, ¿no? O sea, nosotros vivimos en el calendario romano, pero el año que inició Jesucristo también fue crucificado en la Pascua, ¿sí? Fíjate, el verso 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comerlo el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Aquí es interesante cuando dice inmolará, fíjate, y en Apocalipsis 5 dice que es el Cordero de Dios que se inmoló desde antes de todas las cosas, ¿no? ¿Qué es inmolar? Inmolar, ¿qué es? Es un sacrificio. Eso es lo que significa inmolar, sacrificio. Entonces por eso dice inmolará. Fíjate, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿sí? Fíjate, ahora, bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Esto va a apuntar a Jesucristo, ¿no? O sea, y es la primogenitura, ¿no? El mes donde ellos empiezan, los judíos, donde ellos empiezan esta Pascua, se llama el mes de Nisan, y es el primer mes para los judíos. Ahí comienza el año judío, con la redención de Dios a través del primogénito. Pero ellos, según la creación, empezaban el 22 al 24 de septiembre, con el Rosh Hashanah. Fíjate. Y ahora vamos a tomar esto. Aunque Jesús fue crucificado en la Pascua, ahí debería de empezar el año para nosotros, pero ya lo dijimos, ¿no? Que vivimos en el año romano. Fíjate, y ahora cuando dice, tómese cada uno un cordero, el día 10 de este mes, cada familia o casa debía de tomar un cordero, y el cordero debía de vivir con la familia por los 4 días hasta la Pascua, en el 10 de este mes, y lo guardaréis hasta el día 14, y lo sacrificaban y después lo comían. Esta manera el cordero se volvía parte de la familia. Para el tiempo en que era sacrificado, en el día 14, el cordero sería querido y lamentado. Dios requería el sacrificio de algo precioso. O sea, ¿qué era lo que les estaba pidiendo Dios en este momento, no? Algo precioso. ¿Para qué? Para sacrificarlo. ¿Sí me entienden? En ese momento. Pero todo eso iba a apuntar a Jesucristo. Fíjate, y ahora dice, y lo inmolará. Israel entre las 2 tardes, Cristo vino en la tarde del mundo, en la última hora. O sea, Cristo vino a ser crucificado en la última tarde, como a las 3 de la tarde, ¿sí? Y por eso dice que la tierra se volvió, ¿qué? Tinieblas, ¿no? En ese momento. Pero Cristo vino a parecerse a ese cordero que fue sacrificado entre las 2 tardes. Cuando todo estaba inmerso en tinieblas, el atardecer de nuestro pecado y muerte. ¿Sabes por qué en ese momento, cuando Cristo estaba siendo crucificado, fue tinieblas toda la tierra? Porque se había apartado, ¿qué? El Espíritu de Dios en ese momento. Por eso Jesús en la cruz también gritó, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre, me has desamparado. Pero porque el Espíritu de Dios no estaba ahí en ese momento, ni Dios se podía acercar por el pecado de la humanidad, lo que había en las tinieblas, porque Dios es 3 veces santo, y Dios que aborrece el pecado,
¿Sí me entiendes? Y cuando hay pecado, su santidad no se puede acercar. Fíjate, ahora vamos a leer del verso 7 al 11. Y para terminar, ya terminamos aquí porque ya está en Éxodo, ¿verdad? Sí, no, en Éxodo. Ya se me cansaron, ahora sí, se me cansaron. 7 al 11. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. La sangre apunta ¿a qué? A la redención, a la sangre que es derramada en la cruz. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana no lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Fíjate, ahora dice, los primeros versos son una redención, la sangre apunta a la de Jesús y los panes sin levadura, ya lo vimos, es un símbolo del pecado. Cuando hemos sido redimidos del pecado, como nos dice Pablo, que vivamos, y Juan, ya no andéis como los gentiles. Vea primera de Juan, verso 6 al 7, primera de Juan, capítulo, pero ya casi acabamos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6 al 7. Verso 6 al 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué era lo que hizo Dios a través de Israel, ¿no? De redimirlos, de comer los panes sin levadura. ¿Qué era lo que hizo? Quería que anduvieran en su ley, en sus mandatos. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con la iglesia? ¿Cómo quiere que andemos Dios como iglesia en vida nueva? Que muramos a nosotros mismos, que ya no vivamos como el viejo hombre, que lo crucifiquemos en la cruz. Eso es lo que va a apuntar todo esto. Fíjate, ahora para terminar, cuando dice, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, no solo comer del bocado, en bocado, debemos de tomar todo de Jesús, no solamente las partes que nos complacen. O sea, esto va a apuntar a eso. O sea, no solo lo que me gusta a Cristo, o lo que hace Jesús en mi vida, o lo bueno, sino hay que comer de todo, ¿sí? La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:16, nos dice, por cuanto no eres frío ni caliente, y eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. O sea, eso es lo que significaba el comer todo el cordero en ese momento, no dejar nada, participar de todo lo que hacía Dios. Y eso es lo que debe de hacer el creyente, participar de todo en Cristo, ¿sí me entiendes? No nada más de las cosas que nos gustan en Cristo. Fíjate, y cuando dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, el cordero de Pascua debía de ser comido en fe, confiando que la liberación prometida de Israel estaba presente y de que ellos podrían caminar en esa libertad inmediata. ¿Cómo debe de caminar el creyente en la tierra? En fe, ¿no? Porque si nosotros caminamos por vista y de repente decimos, ve todo lo que pasa y todo lo que me sucede, ¿sí? O sea, el creyente debe de caminar en fe. Por eso el apóstol Pablo dijo que caminamos ¿cómo? Por fe y no por vista. Todo el creyente, así como ellos, cuando dice, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado y vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, eso es lo que significa caminar con fe, aún a pesar de no verlo prometido. Ellos antes de celebrar la Pascua, lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 11, caminaron por fe antes con la aspersión, con la sangre a través de los dinteles. Y eso es lo que estamos caminando nosotros como iglesia, porque si ya fue anunciada para nosotros la salvación a través de la sangre de Cristo, vivimos en vida nueva. Pero también que sabemos que en algún momento este cuerpo de la corrupción va a pasar en la incorrupción, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué es lo que espera la iglesia? Cielos nuevos y tierras nuevas. Pero tú vas a decir a veces como creyente, bueno, y todos los problemas seculares que vivimos y todas las cosas que nos suceden hoy en día, pues para eso también caminamos en fe, porque sí tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que nos ayuda en nuestras debilidades, en las tentaciones, en las pruebas, en las luchas. Sí conocemos un Dios que tiene poder, así como lo hizo con Israel en ese momento,
¿sí? De libertarlos a través de sus plagas, de sus maravillas, y después de la última plaga humillar a la nación de Egipto y ridiculizar a Faraón. Sí tenemos un Dios que nos puede escuchar y que nos puede oír en nuestra debilidad y nos puede dar favor. Dios no se hace de la vista sorda. Dios escucha la oración del justo. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú ya estás cansado como hombre de todo lo que vives, de los problemas seculares, de lo que te está pasando como hombre, ¿qué es lo que tienes que hacer? Doblar rodillas y confiar en Dios a través de la palabra. Vamos a orar, ¿va? Vamos a orar. ¿Sale? Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que a cada uno nos ayude, Señor, a entender tu palabra, Señor, a realmente, Señor, confiar en ti, Señor, a caminar en fe, Señor, como caminó tu pueblo, Señor, en ese momento, antes de la aspersión, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar con fe, Señor, y también, pues si tenemos pruebas, luchas, Señor, en nuestra vida, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, y danos fe fuerte en ti, Señor, y también ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia y en santidad, Señor, que tú nos ayudes, Señor, porque a veces, Señor, también como hombres, Señor, nos cuesta trabajo, Señor, mas tú ayúdanos, Señor, fortalécenos en el Espíritu, Señor, bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, sé tú en sus vidas, Señor, dales una fortaleza y una fuerza en ti, Señor, y guárdalos, Señor, y líbralos de todo mal, Señor, y ayuda, Señor, a cada uno, Señor, te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Amén. Amén.